¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Buenos días, Magno. Dime, ¿ven o no ven la diapositiva? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Chévere. Ya empezó a grabar. Un ratito, no me deja presentar. Ahora sí. Ya. Continuando con lo que hablamos la semana pasada, ya, entre guerras, esta sería la segunda parte. Hablamos de la Revolución Rusa, ¿no? Hablamos de la Revolución Mexicana, confírmeme si me estoy mareando. Sí, ¿no? Que está brilla, cómo está guapa. Hablamos de eso, ¿no? Sí. ¿Están ahí? Sí, hablamos de Revolución Mexicana, claro, Revolución Rusa, ¿no? Dentro del periodo entre guerras tenemos, gracias Levy, ¿no? Tenemos el crack del 29. Y acá pregunto yo, ¿qué es el crack del 29? Si yo pregunto, ¿qué es el crack del 29? ¿Qué me puede responder? ¿Qué es eso? Ujú. ¿Qué es el crack 29? Es la peor crisis del capitalismo en la historia. Y se inicia muy bien, Magno, crisis económica, muy bien, César. Se inicia con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, ¿no? Wall Street. Entonces, cuando cae la bolsa de valores en Nueva York, se va a desencadenar el crack de 29, que genera la peor crisis del capitalismo hasta ahora. ¿Ya? La peor crisis del capitalismo hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahora es la peor crisis del capitalismo, hasta ahora es la peor crisis. ¿Sí? Y esta crisis, de hecho, afectó a todos los países del mundo. ¿A todo, profe? A todos, menos a uno. De hecho, ¿a quién no afectó porque no era capitalista? ¿A quién no afectó porque no era capitalista? ¿A quién no afectó porque no era capitalista? A ver, a la URSS. Claro, a la URSS, a Rusia, muy bien. ¿Por qué no lo afectó? Porque la URSS era comunista, pues de ahí todos se ven afectados, ¿ah? Incluyendo Perú, incluyendo Perú, incluyendo Perú. Por ejemplo, gracias al CRAE 29, ¿quién cae acá en el Perú? ¿Te acuerdas? ¿Qué dictador cae? ¿Qué dictador cae? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Leguía. No, Leguía. Ya su fin el oncenio de Leguía. Ya su fin el oncenio de Leguía. Claro, por el CRA de 29, por el CRA de 29, ¿ya? Llega a su fin el oncenio de Leguía. ¿Sí? ¿Qué más? Y en toda América Latina caen las democracias. Por ejemplo, adelantándome ya, si no, ya preguntado en San Marcos, pero ¿qué tal si va a venir? ¿Cuál es la consecuencia del crack del 29 en América Latina? Caen las democracias, se instituyen dictaduras militares. Dictaduras militares. Acá Sánchez Cerro, pero no solo acá, en casi todo el mundo. Y en Europa, triunfan los partidos fascistas. Triunfan los partidos fascistas, triunfan los partidos fascistas. Un Hitler toma el poder gracias al crack del 29.
gracias a CRADE 29, ¿ya? Gracias a CRADE 29, claro, si no hubiera habido CRAD, de hecho, es muy probable que Hitler no haya tomado el poder, pues. Pero hubo crack, pues. Hubo crack. Hubo crack. Y por eso tenemos que se fortalecen los partidos fascistas. Pero ahora la pregunta sería, ¿y por qué cae la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Por qué cae la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Por qué? ¿A qué se debió? Ah, se debió de hecho, ¿a qué? A uno, la sobreproducción industrial. Lo que pasa es esto, mira, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes se han debilitado? Inglaterra y Francia. ¿Quién se ha fortalecido? Estados Unidos. Estados Unidos pasa a ser la primera potencia económica del mundo. Las empresas norteamericanas se multiplicaban en el mundo. Y eso lo ves también. Cuando tu profe haga, no sé si ya realizó un senio de Leguía, te va a hablar que el capitalismo norteamericano desplazó al capitalismo inglés. Las empresas norteamericanas pasaron a controlar el Perú, la producción en el Perú. ¿Ya? Entonces, el negocio estaba en comprar acciones en la bolsa de valores, en Wall Street. ¿Por qué? Porque el precio de las acciones van de acuerdo a la oferta y demanda. Es decir, si hay demanda por los productos que fabrica una empresa, ¿qué pasa con el precio de las acciones? Suben. Profe, cuando ya nadie compra, obviamente bajan, obviamente baja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como las empresas norteamericanas se multiplicaron en el mundo y sus ganancias eran exponenciales, entonces, ¿qué va a pasar? Muchos compraban las acciones de estas empresas y además tú teniendo acciones eras dueño, eres parte dueño de esa empresa. Y cuando todos los años se hace la liquidación, te toca una cantidad de dinero de acuerdo a las acciones que tengas, ¿no? Entonces el negocio estaba ahí, en comprar acciones. Ah, el negocio estaba ahí, sí. Pero ¿qué pasó para 1929? Hubo una sobreproducción. La oferta superó a la demanda. Y cuando hay una sobreproducción, una sobreoferta, ¿qué pasa con los precios del producto de esa empresa? ¿Bajan? Baja, muy bien, hijo, baja. De cajón baja. La gente dejó de comprar Brilli, muy bien. Bajó. Es como ahora, ¿no? Claro, Vitel, Movistar están en guerra por capturar clientes, ¿no? Entel más, ¿no? Entel, Claro y Movistar, porque Vitel ahí está un poquito chiquito, ¿no? Ahora me llaman de Entel, me dicen, le damos un plan de 59 soles, 50% de descuento un año, si me paso. Está 29 soles lo va a pagar. 70 gigas de internet, no sé qué tanto me ofrecen, ¿ya? Claro, lo que pasa es que, claro, hubo una burbuja, po. Se sobrevaloraron las empresas, ¿no? Porque había demanda, pero la gente no dejaba de comprar. Se estaba creando una burbuja. Ahora, ¿qué pasa entonces si la gente deja de comprar? ¿Qué pasa con el precio de las acciones de esa empresa? Empiezan a caer. Entonces se asustan, cierran la bolsa, la reabren, sigue cayendo, se asustan. Un domingo dice que se reúnen, o un lunes fue, grandes empresarios, los Rockefeller, todos esos grandes conglomerados en Estados Unidos, y acordaron salir a comprar acciones en cantidad para parar un poco la venta
La sobreoferta de acciones ahora, ¿no? Pero igual, no pasó nada, se desplomó la bolsa. Cayó. Ah, pero también sabe por qué cae por esto. La especulación financiera. ¿Qué es especular? ¿Qué se refiere a especular ahí? ¿Qué se refiere especulación? Habían condenados que compraban acciones de diversas empresas, compraban acciones y las guardaban. A propósito, las hacían escasas, obviamente para que el precio suba más, ¿no? Pero ¿qué pasó si la bolsa, el precio de las acciones empieza a caer y un condenado tenía 500 acciones de una empresa X? ¿Qué hace? Por lógica, ¿qué va a hacer? Se va a desesperar. Entonces saca toda la venta. Saca toda la venta. Toda la venta, toda la venta. Todo a la venta. Y obviamente eso que aceleró la caída de las acciones y la caída del crack del 29, pues, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, ¿ya? Y generó, como vuelvo a repetir, la peor crisis del capitalismo. Porque dice que el precio cayó hasta 300%. Gente que tenía una buena posición, clase media, se vio arruinada. Porque acuérdate de esto, Magno, Ricardo, acuérdate de esto. No, no te podría decir eso, Ricardo, cuesta 50 céntimos de dólar, un dólar, dólar y medio, pero, pero como te digo, el precio varía de acuerdo a la oferta y demanda. Pues. Si esa empresa está vendiendo, 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 obviamente el precio de sus acciones sube, sube, sube. Es lógico, ¿no? Sube. En cambio, si nadie compra, ¿qué pasa? Baja, baja. Ujú. Ahora, quebraron 3.000 grandes industrias, pero acuérdate, cuando hay una crisis económica así, ¿cuál es la clase social que se va al diablo? La clase media. La clase media, los ingenieros, los médicos, los profesionales. ¿Y se van a la quiebra? Claro, se van a la quiebra, se van a la ruina. Porque las empresas donde algunos trabajan quiebran. Los médicos, sus clientes que le pagan cientos, me imagínate ahora, 100 soles la consulta, 80 soles la consulta, ya no van a ir, pues. Entonces no hay chamba. No, los pobres, Ricardo, siempre han sido pobres y pueden sobrevivir. Claro, van a sufrir un poco más, pero están acostumbrados, pues. En cambio, que no está acostumbrado en la clase media. Y eso lo ves en esa foto, pues. Yo no sé inglés. Valentina, ¿sabes inglés, Bri? María Fernanda, Cecilia. Jocelyn, ¿sabes inglés? Yo, verdad, estoy más perdido que buen ceviche. Además, ¿no? ¿Qué dice el letrero ese? Que ha puesto ese hombre en su cochecito, en su carrito, ¿no? $100, eso sí lo reconozco. ¿Pero qué dice ahí? No, está vendiendo su carro, pues. Está rematando su carro. Está rematando su carro. ¿A eso es lo que dice? Ah, ya.
De $100 comprarán este auto, deben tener dinero gastando en el mercado. Claro, está rematando su coche. Lo que pasa es que se ha ido a la quiebra, pues la bolsa de valores lo arruinó. Entonces necesita efectivo, está rematando su, su auto. $100. Y un auto en esa época estaba a $1.000. Es como que ahorita con un Toyota Yaris 2020 te lo vendan a $1.000. Tú dices, ¿y? Regalado, ¿sí o no? Y la gente está mistia, pues. Porque al día siguiente, como creo que ya te dije, quebraron 3.000 grandes industrias y 5.096 bancos. Eso fue una catástrofe. Una catástrofe económica, ¿no, profe? Claro, una catástrofe económica. Uy, ¿verdad, no? Claro, o sea, fue una desgracia eso, catastrófico, ¿sí? Catastrófico, catastrófico. Y lo sufrió todo el mundo. Ahora, ¿quién era el presidente de Estados Unidos? Un tal Hoover. ¿Y qué hizo Hoover, profe? Casi nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque estaba en boga la teoría de Adam Smith. ¿Y qué decía Adam Smith? En momento de crisis, el Estado no debe intervenir en la economía. ¿Por qué? ¿Por qué no debe intervenir en la economía? ¿Por qué? Porque el mercado se autorregula, porque había una mano invisible que regulaba el mercado. ¿Qué se está diciendo? Eso está diciendo. Eso decía. Pero y entonces Hoover y sus asesores están esperando que la mano reaccione, ¿ve? Pero la mano no hacía nada. Entonces, chicas, si un paradigma no te da la solución, ¿qué tienes que buscar? Un nuevo paradigma, una nueva teoría. Y justo aparece este bigotón de acá. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese bigotón? Valentina, ¿estás apagado hoy día? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Keynes, muy bien, Brigitte, Keynes. Y él propone una nueva teoría económica. ¿Y qué decía el keynesianismo? A ver. ¿Qué decía Profesor, Keynes? profesor, Que una en pregunta. momento de crisis, dime. ¿Toda esta crisis, profesor, por qué inició? Uno, por la sobreproducción industrial, porque se va a sobreofertar, va a haber una sobreoferta. Entonces, cuando hay sobreoferta, los precios bajan. Y si bajan, comienzan a bajar, obviamente también bajan el precio de las acciones de la empresa que vende esos productos. Y encima había una especulación financiera. ¿Qué es eso? Que los corredores de bolsa compraban acciones y a propósito lo escondían para hacerlo escaso y el precio suba. Ah, para que el precio suba. Exacto, para que el precio suba. Ah, ok. Profesor, una pregunta. ¿Esto más o menos en qué año fue y en qué país fue? Se inicia en Estados Unidos en 1929. Acuérdate que se inicia con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya, ok. Gracias, profesor. Ya, 1929, ¿verdad? 29, claro, por eso la crisis de 29 también. O la Gran Depresión, Ah, ok. o la Gran Depresión, ¿ya?
Entonces, Keynes, ¿qué dijo? Que el Estado en momento de crisis sí debe intervenir en la economía. Debe intervenir en la economía. ¿Ya? ¿Y cómo el Estado puede intervenir en la economía, Ricardo? A ver. O sea, la idea era que el Estado genere trabajo, genere empleo. Ahora, debía reactivar la economía, ¿no? Ahora, ¿cómo el Estado puede generar empleo? Ahí está la cosa. ¿Cómo el Estado puede generar empleo? Trayendo empresas extranjeras. No, pues, pero si las empresas están casi quebradas, pues, porque no hay demanda, nadie compra, ¿no? Pero Crear un puesto de El trabajo. Estado, obras, muy bien, Brigitte. Ricardo, no olvides, el Estado puede dar trabajo haciendo obras, full obras, ¿ya? Full obras. Por ejemplo, no, pues que el Estado tiene reservas, pues, puede generar plata. Acuérdate que el Estado, por ejemplo, el Perú tiene reservas internacionales, no sé, 60.000 millones de dólares, tenemos reservas. Nuestro BCR tiene oro en sus bóvedas, entonces tenemos reservas. La cosa es que cuando la empresa privada se cae, o un empresario simplemente quiebra su empresa para no pagar al Estado, como pasó en la pandemia, ¿no? Ajá. Hay fotos, ¿no? He visto de albañiles, un rascacielos ahí, una estructura de acero, ¿no? Entonces, el Estado se pone a hacer obra. Por ejemplo, en 2008, chicos, se inició una crisis económica que muchos creían que iba a ser peor que esta. Pero como la historia enseña, por eso hay que saber historia para no cometer la misma estupidez otra vez, como la historia enseña, cuando empezó a desplomarse la bolsa, ¿quién era el presidente? ¿Quién era el presidente en 2008? Creo que estaba de salida George Bush, George Bush hijo. Claro, sí, sí, así era. Así era. ¿Y qué hizo George Bush? ¿Ah? ¿Qué crees? Que dijo que el mercado se autorregule, que esperar, nada, de frente interviene. Y en Estados Unidos intervinieron rescatando empresas. Citibank, Ford, Chevrolet iban a quebrar. Entonces Bush la salvó, pues. ¿La salvó, profe? La salvó. La salvó literalmente. Ah, no sé, eso sí no te podría decir, ¿ah? Se habían construido el famoso puente, ¿no? Pero sí hay una serie de grandes obras de infraestructura. Porque, por ejemplo, cuando se inició la crisis de 2008, que todos creen que es peor que esta, ¿qué hizo Alan García para evitar que golpee mucho? Dar trabajo. ¿Cómo? Terminó su Imprimió metro, el tren billetes. eléctrico. Terminó el tren eléctrico, man. ¿Te acuerdas que el reflejo de la corrupción del gobierno aprista en su primer gobierno, Alan, era el tren? Incompleto, símbolo de la corrupción. Entonces Alan García en su segundo gobierno lo terminó. ¿Pero hubo corrupción ahí? Claro, Odebrecht. Odebrecht. Sí, robaron un montón de plata ahí. Ollanta, siguiendo el plan anticrisis, lo continuó hasta San Juan de Lurigancho, donde llega, ¿no? Siguiendo el plan anticrisis que se ha comenzado, se construyó en 2014, empezó el tren 2. Uy, no sé en qué terminará. 5 años más, no sé. Pero da trabajo.
¿Cuántos trabajan en esa obra? ¿Cuántos trabajos se generan? De Rubel empieza a hacer eso, que interviene en el mercado, pero ¿cómo? Promoviendo la industria, promoviendo el empleo. Full horas públicas para trabajo a la gente. Además, Ricardo, acuérdate que en el Estado siempre hay plata. Siempre hay plata, Ricardo. ¿Por qué crees que tanto se pelean por el poder estos individuos que están ahorita en el poder? Tanto Castillo y su entorno y como el Congreso. Por la plata, por el billete. Ese contrato de Puente Tarata no es nada. Antes se ha hecho muchos contratos y el robo ha sido tan grande como este o más. O quizás, no, menos no creo, ¿ah? Más. Y nadie decía nada. Ahora todo el mundo se escandaliza. El Estado y plata. No, César, pregúntale a tu... Bueno, panadería del pueblo nunca había. Había un pan popular, eso sí es cierto, pero nunca lo comí. Lo que sí había, yo me acuerdo y extraño, había un ministerio de pesquería, pe, y tenía su empresa, Pesca Perú, y ponían así como kioscos, cerca de mi casa había uno, un kiosco de metal así, un kiosco, donde vendían pescado congelado barato, pe, huevera, pescado, todo tipo de pescados. Hamburguesa, nunca más he probado una hamburguesa tan rica como esa de pescado. Sí me acuerdo, no, en gobierno Alan García. Y era barato. Profe, ¿en qué época había eso? Te estoy hablando 85, 90. Yo tenía 10 años, pero mi mamá me mandaba a comprar hamburguesas. Está rico, ¿no? En la calle, profe, había Rico. kioscos de pescado. Son el Pesca Perú, pues había un ministerio, una empresa peruana llamada Pesca Perú, y que ponía una especie de kiosco, como tiendas, porque de ese kiosco estaban en la Verma, una avenida, me acuerdo, en la avenida Perú estaba. Y Y vendían pues, pescado, hamburguesas, la leche en sí, claro. Ya no toman leche. Ya. Hasta ahora no tomo leche, ya fue. Y te vendían barato. Ya no hay, ya no hay. Ricardo ya fue, ya. Pesca Perú se privatizó, pues. Fujimori lo... Pero tu papá, si tiene más de 40 años, sí se acuerda. De hecho, se va a acordar hoy, sí, ¿no? Pesca Perú, pues, pescado barato. El problema era que no había plata a veces para comprar. Ese era el problema del gobierno de Alan, ¿no? Un gobierno que, bueno, sí, fue feo, fueron feos años. Los dos últimos años fueron terribles. Profe, es verdad, profe, que en el gobierno de Alan al inicio todo era barato, pero más adelante todo era caro, ¿verdad? Sí, no, 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 pero no, no, no tanto, ¿no? En los 3 primeros años, eh, fueron de prosperidad. Yo me acuerdo que había plata, plata como cancha. Había, todo era barato. Pero todo se fue al diablo el 88, medio del 88, cuando sacaron las reservas internacionales, que toda la plata se la tiró Alan. Y ahí vino la desgracia. Ahí vino la desgracia, ¿no? Las colas, me acuerdo, las colas. Yo tenía que hacer cola para comprar querosene, gas, para comprar pan. Todo era cola. Pues odio las colas, ¿no? No me gusta ir al banco, detesto. No, 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 odio las colas, ¿no? Por eso. El pan popular, man, célebre. ¿Eh? Ah, la maquinita fabricaba billetes como locos que no tenían valor. Y bueno, Rubén aplicó esa política y poco a poco la economía norteamericana se ve recuperando
pero termina de recuperarse con la Segunda Guerra Mundial. Termina de recuperarse con la Segunda Guerra Mundial. Porque la guerra, ¿qué reactiva, pues chicos? Date cuenta, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué reactivó? La industria. Oh, ¿verdad, no, profe? Sí, la industria. Fomenta la industria. Porque ¿te imaginas Ford cuánto ganó fabricando sus tanques Sherman, César? Porque Ford fabricaba los Sherman, si mal no recuerdo. ¿Cuánta plata ganó Ford fabricando tanques? Uf, plata como cancho no es nada. Y bueno, las empresas soviéticas eran del Estado, ¿no? Pero me refiero a Ford era propiedad privada. El mismo Porsche, ¿cuánto plata ganó fabricando, pues, los Tiger, ¿no? Los Tigre. Hasta el empresario que hacía los botones para los uniformes ganó plata. Ganó plata, se hizo millonario con la guerra. Se hizo millonario con la guerra. Ah, ya, pues eso fue claro. Ahora, mira, pero también tenemos los partidos totalitarios. Acuérdate que los partidos totalitarios, o también conocidos como fascistas, nacen en este periodo entre guerras, son totalitarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir totalitarios? Claro, claro, un montón de plata. Claro, que son dictatoriales, autoritarios. Por ejemplo, Castillo es totalitario, hasta ahora no. Algunos dicen que ya activó ya su verdadero rostro, que va a cerrar el Congreso. ¿Cómo será? De repente se hace el baboso, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Pero él saca su verdadera cara y instaura el comunismo. No creo tampoco, pero comunista no es. En realidad no tiene ideología el hombre. No sabe ni dónde está parado. Como muchos en el Perú en realidad. Que sea como Hitler. Yo a veces pienso eso, ¿ah? Que a veces necesitamos un dictador así, pero inteligente, pero no cualquier basura, pues. Un Napoleón, al diablo la democracia. ¿Y qué nos sirve al final? Porque ese no es ni la pezuña de Hitler, pues. No, no, Hitler tampoco. A ver, un dictador, un Napoleón, pues, no sea malo. No lo Era mal, comparaba, profe. no vas a comparar a Napoleón, Porgy con Napoleón, pues. Un Bismarck, un Churchill, que era otra basura para otro. Es lo que hay, pues. Tú lo has dicho, es lo que hay. Es lo que hay. No sé, no veo un político. Antauro, ese es muy inteligente, ¿ah? Pero no sé, da miedo. No, comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias. Entonces, los partidos fascistas son partidos totalitarios, verticales. Verticales porque todo el poder lo tiene una sola persona. Y son promovidos por la burguesía. Pero lo que hice un ratito, la burguesía no promovió la democracia, sí. Sí. Entonces, ¿cómo va a promover el fascismo si el fascismo es antidemocrático? Acuérdate de eso, ahora yo te lo explicar más tarde. Entonces, ¿cómo es eso? Ah, date cuenta. ¿Cuál era el trauma de la burguesía en la década del 80?
¿Cuál era el trauma de la burguesía en la década del 80? O perdón, en el periodo entre guerras, ¿cuál era el trauma de la burguesía? ¿Qué temía la burguesía? ¿Qué temía la burguesía? Ah, su famosa historia de pollito, ¿no? Ese, pues, Monse. Hace quedar mal a los profes, ¿eh? A ver, ¿qué dices? No, más bien la gente dejó de comprar acciones, Brillo. Antes la gente compraba, uno, porque las acciones no dejan de subir y podía revenderle y ganar plata. Es lo que hace un corredor de bolsa hasta ahora. Compra acciones, sube, lo vende, así está, ¿no? Pero cuando se da el crack, la gente ya no compra. ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a comprar? Él no compra, ya, no compra. Claro que está vivo, ha salido libre. Claro, está libre, anda andando por ahí, recorriendo todo el Perú, ¿no? Oye, convoca multitudes, ¿no? No hay que brillo. Lo más loco es que convoca multitudes, no 10 gatos, miles. Esas son marchas, y no la de que convoca los anti-Castillo. Puede ser el nuevo Führer, ¿no? El nuevo Führer. Claro. Ahora, pero no me han dicho, ¿cuál es el trauma de la burguesía en ese periodo entre guerras? ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es el trauma de la burguesía? ¿Qué teme la burguesía? No tanto una nueva crisis, ¿ah? No, no se refiere a eso. Teme el comunismo que está en Rusia, en la URSS ahora, ¿no? En ese contexto, la URSS. Teme ese comunismo. Teme que ese comunismo, temen que ese comunismo que está en Rusia se extienda por Europa. Estallen otras revoluciones y se instaura el comunismo. Claro, entonces, ¿cuál es la idea de los partidos fascistas? Frenar el avance del comunismo, luchar contra el comunismo, frenar el avance del comunismo, ¿ya? Entonces, quédate con esa idea. ¿Para qué nacen los partidos fascistas? ¿Ya? ¿Para qué nacen los partidos fascistas? Para luchar contra el comunismo. Ahora, ¿en qué países nacen? Hago esa pregunta. ¿En qué países nacen? ¿En qué países nacen? A ver, chicos, ¿están ahí? Ya, muy bien, Brigitte, lo que ha dicho. Claro, si ves este individuo de acá, este bigotoncito, ese bigote es inconfundible, ¿no? ¿De dónde es ese individuo? Hitler. Este es Hitler. Este calvo de acá, bueno, que está con gorro, Mussolini. Pero en realidad, Chico, Renzo, Magno, Brigi y César nacen en casi todos los países del mundo, César. Pregunta, ¿en el Perú había partido fascista o no?
¿Había partido fascista o no? Sí, profe, creo que sí. ¿Cómo se llamaba? Voy a buscar una se llamaba la Unión Revolucionaria. La Unión Revolucionaria. Y su líder, mira, te voy a compartir una imagen ya. Es Lima Limón, profe. Lima Limón. Lima Limón. Espérate. Uy. Allá. Ahí lo he compartido, ¿ya? No sé si ya llegó ya. Ese es un cartel de propaganda. Y miren, el Lima Limón haciendo el saludo fascista. Ah, claro. Ese fascismo peruano no proponía racismo, pero no. ¿Qué clase de raza vas a promover acá? Acá no hay raza. Yo estoy seguro que acá hay morenas, trigueñas, blancas, rasgos negroides, hay de todo, ¿no? De todo un poco. Claro, pero en realidad nacen en todos los países del mundo, porque la burguesía que teme que ese comunismo que está en Rusia se extienda en Europa. Ya temen eso, que ese comunismo que está en Rusia se extienda en Europa. Entonces, promueven, por eso promueven el fascismo, los partidos totalitarios, ¿ya? Por eso promueven los partidos totalitarios, ¿ya? Entonces, la idea es esa. Ahora, características. Mi- Mira, la imagen te lo dice todo. Esta imagen te lo dice todo. Claro, es el saludo romano. Lo que pasa, ¿cuál es el primer partido, César, que nace pues, de este tipo? ¿Cuál es el primer partido de este tipo que van a hacer? El fascismo italiano. Y el fascismo italiano se inspiraba en la antigua Roma. Se inspiraba en la antigua Roma. Allá, el fascismo se inspiraba en la antigua Roma, claro, se inspiraba en la antigua Roma. Entonces, Profesor, una pregunta. dime, ¿Cómo es eso, profe, que dime, el fascismo se inspiró en la antigua Roma? ¿Cómo es eso? lo que pasa es que los partidos fascistas son ultranacionalistas. Y, y como eran ultranacionalistas, se inspiraban en la antigua Roma, pues. O sea, la grandeza de Italia residía en la antigua Roma. Es como el nacionalismo italiano se basaba en eso, en la antigua Roma, en esa gran Roma que había dominado todo el Mediterráneo. En eso se inspiraban. Ah, en eso se inspiraban, claro. Y es por eso que adoptan ese saludo. Pero como te decía, ¿qué ves en la imagen? ¿Eso qué refleja? Fuerza, ¿sí o no? No hay libertad de opinión, no hay libertad de información. Entonces, son, primera, anticomunistas. Los partidos, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, César? Ahí?
Ilústrame. Es de la resistencia, ¿no? Mira, pues son 4 gatos. Unos cuantos locos por ahí. Ya, mira, son anticomunistas, ¿ah? Nacen para luchar contra el comunismo, pero también rechazan la democracia, porque la consideran muy débil para luchar contra el comunismo. Acuérdate que estos partidos políticos que proponían el predominio del fuerte sobre el débil no debería existir, decían ellos. ¿Para qué? ¿Para qué débiles? Decían ellos, ¿para qué? Mejor fuertes. Por eso cuando Hitler tomó el poder, ¿qué crees que hizo con los Down? Porque había Down en Alemania. Tiene más simpatizante que Hitler. Buena. Cámara de gas. Down, cámara de gas. Homosexuales, cámara de gas. Claro que ahí había una doble moral. Dentro del partido nazi había harta loca también. Como todo lugar, ¿ah? Siempre va a haber un gay. Y tiene todo el derecho de serlo, ¿no? No hay problema. Pero, 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 eh, en la época que estamos hablando, eran perseguidos, ¿ya? Pero tú sabes que hay dos tipos de gay, ¿no? El que quiere ser mujer y el que parece hombre pero no lo es, ¿no? O sea, los que parecían hombre y no lo eran, esos quedaban. Los que querían ser mujer de frente los mataban. Pero los nacionalsocialistas son los nazis, pues. Es el nombre oficial del partido nazi. En el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es lo mismo. Yo que haya leído es lo mismo. Solo que esto, chicos, son verticales porque, date cuenta, ¿quiénes son los líderes? Hitler y Mussolini. Y Hitler y Mussolini representan una generación o unos hombres que asumieron la Primera Guerra Mundial tal como era, no se acobardaron. Mussolini y Hitler la aceptaron tal como era y adquirieron un sentimiento de superioridad sobre los demás que se habían acobardado, si quieres decirlo así. Tú sabes que cuando tenían por segunda vez, te ibas a tu casa. Ya, pues, te han herido por segunda vez suficiente, ¿no? Con jugar con el destino, ¿no? Peter fue herido 2 veces, el condenado volvió. Y volvió. Fue herido por cuarta vez. Y el condenado no tuvo tiempo de volver porque acabó la guerra. Si no, el condenado volvía. O sea, ese tipo de hombres adquirieron un sentimiento de superioridad. Es por eso que esos partidos son totalitarios verticales. Todo el poder debe tener una sola persona. En Alemania el Führer, en Italia el Duce. Así era la cosa. Profe, los japoneses también eran fascistas. Ahí está el hojinismo japonés. Había un grupito llamado el hojinismo. No, 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 no. Pero esos oficiales alemanes que conspiraron y trataron de asesinar a Hitler mediante la Operación Valquiria, eran la élite militar prusiana. Eran la élite militar prusiana que veían que Alemania se iba al abismo y Hitler se negaba a reconocerlo y quería seguir en la guerra. Entonces tratan de derrocar a Alemania, tratan de matar a Hitler para poner fin a la guerra. Porque se daban cuenta que Alemania le iba a perder. Pero fracasó y todos los que fueron descubiertos fueron asesinados. Esa élite militar prusiana. Ujú.
Claro, aunque el líder del hojinismo japonés, César, es el general Toyo. Se escribe Tojo, ya, pues se pronuncia Toyo, general Toyo. Él era el líder del hojinismo. Hirohito era, pues, bueno, pues, no quiero decir marioneta, pero era, en realidad él no dirigía nada. Él no dirigía nada. Pues entiendes, ¿no? ¿Qué quiere decir totalitario vertical? Que todo el poder lo tiene una sola persona. El líder, el caudillo. A solo él. ¿Ya? Son partidos en ese sentido verticales. Verticales. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, Leberran en alemán es, o en castellano sería teoría del espacio vital. ¿Qué decía esa teoría? ¿Qué decía esa teoría? Que Alemania era muy pequeña para los alemanes. ¿Qué necesitaba Alemania? Espacio vital, territorios, para asegurar la sobrevivencia de la raza superior. ¿Qué eso decía? Claro, eso decía. Que Alemania era muy pequeña para los alemanes y Alemania necesitaba espacio vital, territorio para asegurar la sobrevivencia de la raza superior. ¿Quién más defendía la teoría del espacio vital, no? Ahí ves, por ejemplo, esta caricatura denuncia eso, ¿no? Hitler quiere apoderarse del mundo. Lebensraum, espacio vital. No, había un partido fascista en Japón y era el Hojinismo. Y que en realidad tenía el poder, controlaba el poder en Japón. Por eso, Japón también hablaba de la teoría del espacio vital, Italia también. Los japoneses que decían que Japón era muy pequeña para los japoneses. Entonces, Japón, ¿qué necesitaba? Espacio. Espacio vital, territorio. Lo que yo preguntaría ahorita es, Valentina, ¿cómo estás guapa? ¿Dónde estaba el espacio vital de Hitler? Según Hitler, ¿dónde estaba el espacio vital de Alemania? ¿En toda Europa? No, Europa del Este sobre todo. Europa del Este. Ah, Europa ¿Rusia? del Este, claro. Polonia, Rusia, la URSS, pues, ahí está su espacio vital. De Japón, ¿dónde está su China. espacio ¿China? vital? ¿China? ¿China? China. China era. ¿China o Corea? Corea ya era su colonia. China era. China. ¿Y de Italia? ¿Países Bajos? No. El norte de África. Norte de África. Ahora, ¿cómo justificaban esa expansión? Aparte de que necesitaban territorios para la raza superior. Ahí entra esto. ¿Qué chauvinismo? Si me dan un segundo.
A ver, ¿qué es chauvinismo? Ultranacionalismo. Amor exagerado a la patria. ¿Cómo, profe? ¿Civilismo? Ultranacionalismo. Amor exagerado a la patria. Eso es chauvinismo. ¿Ya? Eso es chauvinismo. No sé si me entiendes. ¿Está bien? O sea, nacionalismo, ¿qué nacionalismo? ¿Te acuerdas? ¿Qué nacionalismo? ¿Qué Querer mucho nacionalismo? a tu nación. Amor a la patria, odio a lo foráneo, odio a lo extranjero. ¿Cómo dice? Acá está en la diapositiva. Chauvinismo. Chauvinismo, mira. Pero quiero que me entiendan esto. Si nacionalismo es amor a la patria y odio a lo foráneo, imagina que es ultranacionalismo, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Eso generó racismo. El alemán se sentía la última chupada del mango. ¿Qué? Sí, la última chupada del campo. Y el eslavo era basura, pero no como otras basuras, pues, ¿no? Como los eslavos. Los eslavos eran pues la raza inferior, los subhumanos. Así decían los condenados, ¿ah? Profe, ¿qué chauvinismo es igual que nacionalismo? Es lo mismo. No, 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 no necesariamente. Simplemente eh, un aspecto del nazismo era el chauvinismo. Hitler era un chauvinista. Pero, ¿qué te acabo de decir? Que el chauvinismo es ultranacionalismo, amor exagerado a la patria. Entonces, con eso generan el racismo, el racismo. Y con eso se justifica la expansión. Los eslavos son subhumanos, los eslavos son rusos, por si acaso, son subhumanos. Entonces, Alemania tiene el derecho a quitarle su territorio a los eslavos. Claro, Rusia es Europa del Este, pues. Ah, Uri, Rusia está en Europa Oriental, al este. No, Hitler ni los menciona. Ni nos menciona a nosotros, no te preocupes. Para Japón, ¿quiénes eran los subhumanos? Chinos. Los chinos, Y y los coreanos, profe, ¿no? los ainos japoneses eran lo máximo, pues. Ellos eran pues lo máximo. Los miao chinos eran basura, pues. Basura era. Los mongoles también, profe. Los mongoles, no pasaba nada. Ah, ¿Vieron la película que les recomendé? Los hijos detrás del sol. ¿Vieron? no, profe. ¿No? César, ¿lo viste o Lo voy a no? ver, Los profe. hijos detrás del sol. Justamente, y ves, pues, cómo los japoneses veían a los chinos. Peor que rata, pues. Peor que rata. Es cruda, pues, por eso le dije, si van a verlo, deben tener, bueno, no sé, las damas sobre todo, porque los varones es un poco dura. Y los italianos, los africanos, que los italianos no eran tan racistas en ese sentido, ¿ah? En cambio, los alemanes, los japoneses, tú sabes que un japonés no se, no se casaba con una china y quizás la podía violar, ¿no? Pero casarse. Eso es verdad, eso es lo que denuncia la película, es verdad. Están infectadas con
tifus. Y al Peste, destruir el peste negra, ¿verdad? laboratorio, la rata difundieron una peste en China, ¿no? ¿Cómo se llama la película, profe? Los hijos detrás del sol. Está en YouTube. Ah, sí, ya la vi. La escena que los pericotes se comen al gato es buena. Cruda la película, cruda. Pero bueno, es de chauvinismo, ¿ya? Corporativismo, ahí sí, de repente César ha leído. ¿Qué quiere decir corporativismo? Los eslavos, Bri. Los eslavos. Nada, César. No, César sabe bastante, ¿eh? Se ve que le gusta, va a ser abogado, abogado. Puede Profe, ser abogado, César. Habla, Ricardo, dime. profe, también hay otra película también de ese tipo como de experimento de los japoneses que hacían con los chinos, que se ¿Cuál es? llama Escuadrón 731, yo me acordé. Ese es el nombre oficial del Escuadrón 731. No sé si estamos hablando de la misma película, de repente es otra, pero el Escuadrón de Experimentación japonés se llamaba así. Talento en internet. No, no. Acuérdate que estos partidos, Ricardo, hablaban de orden, disciplina. Y como eran partidos fascistas, anticomunistas, antidemocráticos, debían y representaban los intereses de la gran burguesía, de la burguesía, de los empresarios, debían controlar a los obreros. Y para controlar a los obreros, evitar. Ah, ya, eso es lo que ha encontrado este Ricardo. Pero esa no es la película se llama Los hijos detrás del sol. Ya. Eh, entonces, para evitar huelgas, desórdenes en los obreros, se creaba una cooperativa. ¿Quién manejaba la cooperativa? El Estado. El Estado manejaba la cooperativa. ¿Ya? El Estado lo manejaba. Y en esa cooperativa estaban todos los obreros de Alemania, todos los obreros de Alemania, ¿ya? Estaban todos los obreros, ¿sí? Estaban todos los obreros, ¿ya? Y, y en la cooperativa estaban inscritos todos los obreros de Alemania y no solo los obreros, también los empresarios. ¿Y qué debían hacer? Negociar, llegar a una solución pacífica, llegar a una solución pacífica, llegar a una solución pacífica y así que evitabas huelgas. Entonces, en otras palabras, y me marché. No estoy acá, solo que se ha salido el GPT. Espérate un ratito. Se ha salido, espérate un ratito. Ah. ¿Ahora lo ven? ¿Ven o no ven? ¿No se puede ver? Sí, profe, sí se ve, sí se ve. Ya. Ya. No, 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 no. Se me salió un rato. No, la película es otra, pues, ¿no? Yo le mandé el link la semana pasada. Pero, entonces, eso es chauvinismo, ¿ya? Un ratito. O corporativismo, perdón. Es que se creaba una cooperativa para tener control de los obreros y así evitaba huelgas. Profe, ¿los mataron a los obreros? No, no tanto, ¿ah? No tanto. La idea era crear un clima de bienestar también los obreros para que no haya huelgas, ¿no? Y tenía cierto sentido.
Y con los obreros alemanes obtuvieron muchas cosas con Hitler, tanto así que podían viajar a la Ribera Italiana. A la Ribera Italiana, sí, es como decir, nosotros vamos a Cancún, sí. Ajá, sí. Y tan agresivos están los obreros que construyeron, bueno, los obreros se organizaron y construyeron una residencia para Hitler en los Montes Bavaria, que le llamaban el nido del águila. No, no, ese no era el nido del águila, o sí. Impresionante, ¿ah? Ahí Hitler iba a veranear ahí, en la montaña de Bavaria, ¿no? A ver, creo que este es. Sí, este es. A ver, a ver. Pero Ricardo, sí aguantas escenas fuertes, ¿no? Escenas crudas, sí aguantas, ¿no? No, no sé que vomites, ¿no? No mandado otra vez el link, ¿ya? No, es que algunos son más sensibles que otros. Y la base social, la pequeña burguesía, pues la pequeña burguesía, ¿no? Esa era la base social. Ajá. De repente, si hubiera nazismo, yo hubiera sido un nazi. ¿Sí? Claro, pues lo que pasa es que la pequeña burguesía se arruina con el CRA de 29 y ven en el nazismo una oportunidad para ascender, para ascender. Sí, también, si tú querías ascender, tenías que entrar al partido nazi. Ahora, el primer partido de este tipo que nace en el mundo es el fascismo italiano. ¿Dónde nace? En Italia. Su líder, Benito Mussolini, y el símbolo son las fases. Son las fases, el símbolo son las fases. ¿Es una fase, profe? Esto que está acá. ¿Qué son las fases? A ver, espérate. Enlace, enlace. ¿Y quién está? Tú que César sabes harto Roma. ¿Te acuerdas quiénes llevan ese símbolo? Los cónsules de Roma. Entonces, estos son los cónsules de Roma. ¿Ya? Ahora, ¿qué hecho lleva al poder a Mussolini? ¿Qué hecho lleva al poder a Mussolini? La marcha sobre Roma es cuando los facicombatientes o camisas negras tenían, marcharon a Roma a exigirle al rey de Italia, Víctor Manuel III, que nombrara primer ministro a Mussolini. Y Víctor Manuel III cedió, nombraron primer ministro a Mussolini. Ah, me nombraron primer ministro a Mussolini, sí. Entonces, con la marcha sobre Roma, Mussolini toma el poder. Una vez en el poder, promulga la ley Rocco. Profe, ley Rocco. Rocco. ¿Ah? ¿No te deja ver el video? Es que tu configuración, ¿cómo está? Como menor de edad todavía, pues. Tal vez tu papá ha puesto filtro. No sé, yo sí lo abro normal. Mi laptop personal lo normal. Mucho por noviembre. No, no, mentira, no creo. Ya, ¿qué dice la ley Rocco?
La ley Rocco eliminaba los partidos políticos de Italia. Eliminaba los partidos políticos de Italia. El único que quedó fue el fascista, el partido fascista. De ahí Italia, siguiendo la teoría del espacio vital que conquistó Eritrea, Etiopía, Abisinia, Albania, y se firma con el Papa Tagoras Pío XI el Tratado San Juan de Letrán. Y con ese tratado, eh, ¿qué le entrega Italia al Estado italiano? ¿Qué le entrega Italia, perdón, al Papa? ¿Se acuerdan el Vaticano? ¿Qué dice? Ah, sí, sí, tenía su periódico Mussolini, es verdad. Ujú, el Vaticano. Y se firma el Pacto de Acero, es la alianza Roma-Berlín, Italia-Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero quizá el partido más famoso es el nazi, ¿no? Cuyo líder es este individuo que creo que su cara todo el mundo lo conoce, ¿no? Adolf Hitler. Adolf Hitler, símbolo levástica, la cruz gamada. Primer hecho que hay que recorrer, Push de Múnich. El Push de Múnich es un intento de Hitler de tomar el poder, es un golpe de Estado. Ya es un golpe de Estado dirigido por Hitler, que fracasó, ¿ya? ¿Ya? Que fracasó. Hitler fue capturado, juzgado, condenado a 5 años de prisión. Ah, ¿no le dije? Sí le dije. La ley Rocco era una ley donde Mussolini eliminó todos los partidos políticos de Italia. Los declaró ilegales. El único partido legal era el fascismo italiano, ¿no? El fascismo. Ajá. Pero Hitler estuvo 1 año en la cárcel nomás. Pero en ese año escribió su obra, Mein Kampf, Mi lucha. Donde eh, propone sus ideas y su primera idea, racismo, que decía Hitler que la raza En su, superior, dime, en su libro, creo. claro, ese es su libro, Mi lucha. Ahí habla que la raza superior era la aria. Según él, ¿dónde se había conservado esa raza aria? En Alemania. Por eso el deber de los alemanes, ahí viene el segundo principio, pangermanismo. El deber de los alemanes era unir a todos los hermanos de raza aria en un tercer gran Reich, un tercer imperio alemán. ¿Así, profe? Así, un tercer imperio alemán. Pero antes de unir a esos hermanos de raza aria, ay, ¿quiénes eran los hermanos de raza aria? Ahí está. Buena pregunta, chicos. ¿Quiénes creen que eran los hermanos de raza aria? ¿Los italianos? No, lógicamente los italianos no. Franceses, ingleses, belgas, noruegos, suecos, daneses. Me falta uno ahí. Suecos, daneses, noruegos, ¿no? Esos eran los hermanos de raza aria. ¿Así? ¿Ellos eran los hermanitos? Ellos eran los hermanitos de raza aria. Pues Hitler decía que se habían conservado puros en Alemania. Por eso el deber de Alemania era conquistarlos, pues, unirlos. Pero antes de unirlos al Tercer Reich, había que purificarlos, porque habían sido contaminados por una raza inferior. Dilo.
Dilo, César, ¿cuál era la raza inferior? ¿Judíos? Los judíos. Ahí está, no, 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 ahí no tanto los eslavos, los judíos. Los judíos. Esos desgraciados habían contaminado la raza aria. Había que purificar entonces. Había que purificar. Había que purificar. Por eso habla gente así, hablaba. Porque está rayado Hitler. Sí, pues está rayado Hitler, rayadas. Claro, como la otra vez te dije cuando hicimos Edad Media, el antisemitismo no era porque la abuelita de Hitler le pegaba, no, 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 no. Era porque la gente odiaba a los judíos. Y simplemente Hitler, como todo político, para ganar votos, que ofrecía lo que la gente quería, pues. Ah, eso quería, claro. Lo que la gente quería. Lo que la gente quería, claro, claro. Profe, como los candidatos de ahorita, te prometen todo, ¿verdad? Claro. Castillo prometió muchas cosas, pero una vez en el poder no puede hacerlo. No le van a dejar que tampoco. Alan García, me Lo único malo es que acuerdo. Hitler sí cumplió. ¿Quién? ¿Hitler? Ah, no, ese sí. Él sí cumplió. Pero para cumplir, ¿qué hizo? Violó todo derecho fundamental, no había democracia, nada, olvídate. Olvídate. Claro. Igual, si Castillo quiere hacer lo que prometió, tendría que cerrar el Congreso, hacer una nueva constitución. Pero bueno, no sé qué diablos quedará también hacer, ¿no? Hay que, hay que ver. Pero tiene su respaldo. Hay gente que cree en él todavía, ¿no? 25% de peruanos creen en él. En el Congreso el 6%, bueno, cada vez menos. Cada vez menos, ¿no? Ahora, ¿qué lleva el poder a Hitler en realidad? La crisis, profe, la crisis, creo. Claro, el crash de 29. No hubiera habido crisis, quizás nunca llegara Hitler al poder, ¿ah? Es como acá, ¿no? Esta crisis política, si te das cuenta, ¿a quién le favorece? Antauro. Antauro va a ser el gran ganador entre toda esta mecha. Claro, obviamente. Bueno, tío, Profe, tiene que gana un disolver el Tauro y ya está Congreso. vuelta. Dime. Profe, gana un Tauro, ya estamos mal ya. Sí, pero Hitler llega al poder por el 329. Y una vez que llega al poder, inicia su política, ¿no? Incendio de Reichstag. Ya. Inicia su política. Por ejemplo, incendio de Reichstag. El Reichstag era el parlamento alemán. Los mismos nazis lo quemaron. ¿Y fueron los nazis? Los mismos nazis lo quemaron. Para tener un pretexto para perseguir a los comunistas. Porque Hitler, ¿a quién le echó la culpa? A los comunistas. Se inició la persecución contra los partidos comunistas. Una vez que acabó con los comunistas, eliminó los partidos demócratas. Entonces, al final, el único partido que quedó fue que el nazi, ¿ya? Y viene la noche de los cuchillos largos. Hitler elimina la SA, la sección de asalto. La sección de asalto. ¿Qué era la sección de asalto? El ejército privado de Hitler. Ahí ve los camisas pardas. Eran paramilitares, como los reservistas de Antauro, pues. Los reservistas de Antauro son paramilitares. Son civiles, pero que tienen entrenamiento.
entrenamiento militar, Profe, ¿qué, ¿no? profe? ¿El ejército privado de Hitler no era la SS? No, espérate, Ricardo, no te excites, espérate, deja que termine de explicar. Entonces, la CSA, como dice ahí, era la fuerza de choque del nazismo. Es decir, Ricardo, si había un mitin comunista, ¿qué hacían los CSA? A palazo lo disolvían. A palazo, a balazo, fuera acá. Y se hacía un mitin nazi. Era la fuerza de choque. Y en gran parte Hitler llega al poder por la CSA. Pero una vez en el poder había un problemita. Este gordito que ves acá, que era homosexual, ¿ah? Este gordito que ves acá es Eric Ron. Y Ron era jefe de la ETA. Jefe de la ETA. ¿Ya? Era jefe de la CTA. ¿Ya? Y, y cuando Hitler ya está en el poder, Ron tenía a su mando 250.000 hombres armados hasta los dientes y que eran leales solo a Ron. Pero si te das cuenta, Ron tenía el poder, la capacidad de derrocar a Hitler. Podía hacerlo. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho. Sí, podía hacerlo. Entonces Hitler se da cuenta, pues, mismo Bolívar, San Martín, de Hitler filosofa, y dice, dos soles no pueden brillar en Alemania. O soy yo o es Ron, pero los dos juntos no. Pero antes que Ron haga algo, Hitler, ¿qué hace? Manda a detener a los líderes de la CCA, a los 5 principales líderes, incluyendo Ron, los ejecuta y quien se pasa a encargar sí, ¿no? De la seguridad de Hitler, las SS, la sección de asalto. Ahora sí me te das cuenta, Ricardo. O sea, a principio, ¿quiénes se encargan de la seguridad de Hitler? La CSA. Pero cuando Hitler mata sus mandos, ahora se encargan las SS, la sección de seguridad. Y esas eran camisas plomas, pero no eran pardas. Las leyes de Nuremberg. Una vez que ya Hitler tiene el control del parlamento y todo, Hitler ahora promulga las leyes de Nuremberg, las leyes antijudías. A los judíos se les prohíbe el matrimonio con arios. Si eras profesional no podías ejercer tu profesión. Si, si tenías un negocio, tenías que pagarle al pueblo alemán. ¿Ya? Tenías que pagarle al pueblo alemán. En protesta, un judío francés asesinó a un diplomático alemán en París. Y eso, y si Hitler había llevado al máximo nivel el odio a los judíos, se había llevado al máximo nivel al odio a los judíos, y se enteran que un maldito judío alemán, no, un judío alemán, pues emigrado en París, mata a un diplomático alemán en París. O sea, un judío asesinado a un diplomático alemán en París. Entonces, ¿cómo reacciona el Populorum en Alemania, pues? Pobres judíos. A eso se le llama la noche de los cristales rotos. Persecución total contra los judíos en Alemania. ¿Y así? Sí. Y en plena Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se firma el pacto anticomitar, la alianza de Italia, Alemania y Japón, el eje Roma-Berlín-Tokio,
¿Y dónde por primera vez se enfrentan fascistas y comunistas? Guerra Civil Española. El preámbulo de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Mira, el concepto es este, mira. Es la guerra civil en donde nacionalistas se enfrentan al Frente Popular. Los nacionalistas, ¿qué nombre también recibían? Falangistas. Los de Frente Popular republicanos. ¿Qué eran los nacionalistas? Los fascistas. Los republicanos comunistas de izquierda. ¿Quién es el líder de los nacionalistas? Este guapo de acá, Franco. Y el líder de los republicanos, este guapo de acá, Manuel Azaña. ¿Qué están juntitos? Lo que pasa es esto, mira. Causas el temor al comunismo. Pero ¿qué pasa? Mira. 1935 se establece la República Española, ¿ya? Y se convoca elecciones. ¿Y quién la ganó? El Frente Popular. Democráticamente, el Frente Popular accedió al poder. Profe, democráticamente, democráticamente. Toman el poder en España, ¿ya? Para luchar contra el comunismo, que ya está en el poder en España, estaba el falangismo, Francisco Franco. Y Franco era un general español, jefe de la guarnición española en Canarias, por eso aparecen juntos, pues. Él era el presidente y él era un miembro del ejército español, ¿ya? Ah, sí, sí, de hecho, César, de hecho. Entonces, ¿cuándo se inicia la Guerra Civil Española? Cuando este Francisco Franco se levanta contra el gobierno de Manuel Azaña y se inicia la Guerra Civil Española. Perdón. La Guerra Civil Española, donde Franco recibe el apoyo incondicional de Italia y Alemania y el Frente Popular de la URSS y de las brigadas internacionales, ¿verdad? ¿Qué eran las brigadas internacionales? Voluntarios de todo el mundo que por sus ideales de izquierda, se unían al Frente Popular. Pero eran de todo el mundo, ¿ah? De todo el mundo. ¿Así, profe? De todo el mundo. De todo el mundo. ¿Peruanos fueron? Claro, hay un peruano célebre que va. ¿Quién es ese peruano célebre que va? Ahora, ¿quién ganó? Los fascistas. Los fascistas. Y ya te imaginas, se inicia una persecución contra los republicanos, los comunistas en España. Se habla que otro gran genocida de la historia es Franco. No sé cuántos millones de españoles mató. ¿Ah? O sea, al final, ¿quién gana? Los fascistas, el falangismo, gana la guerra civil española y empiezan a perseguir a los comunistas. Por ejemplo, un peruano peleó ahí, ¿verdad? Te está hablando de eso, ¿no? César Vallejo. ¿Qué? César Vallejo peleó en la guerra civil española, en las brigadas internacionales contra los fascistas. Sí, tengo entendido que sí. Ahí la bruja del 71 también peleó, pues era de izquierda, anarquista, y huyó a México. Y ahí se ganó la vida como actriz. No, no sé si saben eso. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Qué es su nombre? No me acuerdo De como las bruja del Nieves, creo, algo así, no 71. me acuerdo, bro. No, no, no es de la Chilindrina, no. La bruja del 71. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Profe, Pero entonces, él, profe, la bruja, profe, era comunista. no, no, la Chilindrina, yo que sepa, no. Angélica, ¿no?
O sea, la actriz que hace de la bruja del 71, doña Clotilde, era de izquierda, pues, y peleó en esta guerra civil como soldado republicana, ¿no? Y bueno, como perdieron, tuvo que huir, pues, ¿no? Debe ser. ¿Y qué dicen? El abuelo americano. Ah, sí, la nieta es otra cosa. ¿Qué, recién? ¿Ha muerto? ¿Qué se habla? ¿Anda, en serio? Ah, no, 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 no sé, no sé. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? El tiempo es tirano, con nosotros siempre nos falta tiempo.